Gloria a Dios. El Señor les bendice muchísimo. La gloria de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Que sea Dios el que ha estado fortaleciendo sus vidas ahí donde se encuentran, en sus casitas, ahí glorificando cada día el nombre del Señor, estando cada día en su presencia, gozándose en cada día de un regocijo tremendo del Señor, guardándolos, protegiéndolos en sus casas, en sus hogares, donde se encuentran. Sabemos que Dios es maravilloso, Él es poderoso, Él es el que nos bendice en todo tiempo. Quisiera con ustedes hoy compartir un precioso mensaje del Señor que he titulado Caminas con Dios. Y es un mensaje bastante bueno que vamos a ver en varias citas bíblicas donde Dios nos habla poderosamente a nosotros y que nos enseña a vivir como cristianos. Y todo lo hacemos por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Si no sabemos cómo estamos actuando, entonces en vano es el que ara la tierra, como se dice el Señor. En siguientes capítulos vamos a poder observar cómo nos enseña a caminar como hijos de Dios. Y uno de los primeros citas que quisiera tocar y que le podíamos de pronto llamar, que el mismo cita bíblica nos habla, ¿eres luz o eres tiniebla? Y la palabra de Dios nos habla, si decimos que tenemos comunión con Él, entonces el Dios de luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo dice claramente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Algo que es tremendo que nos enseña la palabra en algunos puntos. Nosotros hemos reconocido a Jesucristo en nuestro corazón. Es decir, el pecado que no hayas confesado es el momento de nosotros poderlo practicar. Me impresiona en esto, ayer nomás estaba viendo una anécdota que estaban pasando por CNN y me impresionaba ver cómo entrevistaban a un cura que se llama Alberto con el director de ahí del programa, y cómo este hombre decía y hablaba un poco de herejías acerca del cristianismo y cómo era la difamación hacia la propia palabra de Dios, donde argumentaba que Dios pagó ya el precio por tus pecados. Sí, Dios los pagó, pero nosotros tenemos que reconocer también que debemos de andar en luz y no en tinieblas. Y le refirió una pregunta bastante espinosa, bastante fuerte. El presentador le dijo, cura Alberto, si de pronto aquellos hombres, curas que se han ido a la guerrilla, a servirle a la guerrilla, porque ha sucedido, curas que se han ido a la guerrilla, y él quedó en pausa 2-3 segundos, y lo que primero que soltó fue, yo no sirvo para juzgar a nadie, cada uno haga lo que quiere, de todas maneras Dios pagó ya por nuestros pecados y por eso no podemos juzgar a nadie. Entonces, si la palabra de Dios dice que tenemos que andar en luz y no en tinieblas, porque el que dice que anda en luz pero anda en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces es algo tremendo que me reflexiona y me lleva también a examinar la palabra de Dios en Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que las manifiesta todo. Entonces, todos nosotros, sean cristianos, no sean cristianos, católicos, no sean católicos, ortodoxos, todos reconocemos cuando alguien está haciendo algo malo. Siempre nosotros, por ejemplo, nos
nos mantienen como cartas leídas, dice la palabra de Dios. El vecino, el de la cuadra, la tienda, todos saben que tú eres cristiano, y si tú no andas en luz, ellos mismos te dicen, lo que estás haciendo no está bien hecho. Vos sos cristiano, vos no puedes decir esas palabras, no puedes andar así, porque estás dando mal testimonio. La misma persona que practica el pecado, que la católica dice que ya lo puedes hacer, que porque Dios pagó el precio en la cruz del Calvario, como decía este personaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar si ellos están viendo esa luz en nosotros o el pecado nos está haciendo opacar. Y de pronto estamos siendo iguales a ellos. Y el cristiano se identifica por la forma de actuar, la forma de ser. Juan, en el 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, escúcheme, preciosos de Dios, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Entonces la luz revela el pecado. Y hay un argumento tremendo que está en la palabra claramente, que la sangre de Cristo es la única que puede limpiarte de todo pecado. Entonces que tenemos que reconocer nuestro pecado para poder ser limpiados. Entonces ahí es cuando viene lo que Dios va a empezar a elaborar y a trabajar en la vida del corazón de cada uno de nosotros, donde ya no podemos andar como antes andábamos, convencidos de que podíamos hacer lo malo y que Dios tenía justicia y era misericordioso y no nos iba a juzgar. No, pues la palabra de Dios claro me habla, pero si nosotros andamos en luz, en esta luz tenemos comunión unos con otros. Como digo, que la comunión que podemos tener los unos con los otros es cuando andamos en luz. Por medio de la sangre es donde Dios sentimos que hay limpieza de nuestro corazón, donde Dios hace que la luz resplandezca sobre nuestro corazón y no nos limpia. Y Él nos limpia de todo pecado. ¿Cómo lo hace? Reconociendo. El reconocer nuestros pecados, el reconocer que fallamos, el reconocer que estamos participando de las tinieblas y no de la luz. Pero si reconocemos que debemos de andar en luz, ahí es donde tenemos que nosotros saber que para andar en luz tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser lavados, limpiados por medio de su sangre. Vamos a ver cómo se reconoce que eres pecador, porque tenemos que saber que hay veces nosotros nos dicen y decimos, no, yo no hago nada malo, no, yo todo lo que hago lo hago bien. Entonces la palabra de Dios nos va a confrontar en nuestro corazón. Y vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1 verso 8. Y en 1 de Juan capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces este cura Alberto, haciendo referencia a él, y de pronto lo podamos mencionar varias veces, entonces si la gente sigue actuando normal y así se sientan reazguidos por lo malo que están haciendo, pero siguen haciéndolo porque resulta que ellos ya saben que están en el pecado, pero al mismo tiempo dicen que no tienen pecado, que el pecado ya Dios lo pagó en la cruz, entonces todo lo que yo practique, todo lo que yo haga no tiene nada que ver. Y que lo que es el área cristiana, lo que hace es lavar el cerebro de las personas. Y no es que el área cristiana lave la mente de una persona. La que lava la mente de la persona es la sangre de Cristo. Por eso dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, la que confronta mi corazón. Por eso hay cantidades de curas que se han salido del catolicismo y han tirado su sotana y ahora le sirven al Señor, y testimonio de eso hay cantidades. Entonces quisiera hacer como un énfasis
En muchos que quizás vieron esas palabras de este hombre, Alberto, que legalizan el pecado, que dicen que podemos, y eso es incorrecto. ¿Por qué está la sociedad viviendo lo que estamos viviendo? Por causa del pecado. El pecado hace que muchas cosas se manifiesten en la vida y en la sociedad, y ahí es donde tenemos nosotros que mirar. Por eso, si decimos que no, que soy un santo, que no tengo pecado, nos hacemos nosotros mismos mentirosos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros tenemos falencias, tenemos fallas, diario tenemos que estar a cuentas con Dios. Por eso dice, cierra la puerta de tu aposento, híncate y ponte a cuentas conmigo, dice el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar de que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero debemos saber que si confiamos que Él nos ha purificado de sangre, esa sangre redentora es la que yo, si estoy limpio, pues no me voy a volver a ensuciar. Es como la cerda o el perro. La cerda la bañan, la arreglan, la arreglan bien bonita y la sueltan y va directamente al lodo a refregarse de nuevo. No, si Dios limpió tu vida, tu corazón con la sangre de Cristo, entonces donde tú ya tienes vestidura nueva, estás lavado y limpiado. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 22:11. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, el que es justo sea justo todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que es santo santifíquese más. Así que si tú sabes que eres santo, pues debes de santificarte diariamente. Decir, Señor, tengo malos pensamientos, malos sueños, la vista me engaña, esto y lo otro. Reconocer que hay algo que nos quiere llevar a desenfrenarnos de nuevo, a caer en el pecado. Y ahí es donde estamos haciendo nosotros cada día, bregando a ser justos o santos delante de Dios. Él nos santifica, Él nos limpia. Pero al inmundo, ¿qué le dice? Al inmundo le dice, el que practica el pecado, le dice, el que es inmundo, practique más su inmundicia. Oye, si no hay un arrepentimiento, pues siga en la maldad, siga en el pecado. Pero se sabe que no va a haber salvación. Pero los que ya son justificados por la sangre de Cristo siguen haciendo justicia, sigan siendo limpiados y lavados por la poderosa sangre de Jesucristo. Eclesiastés, un libro de sabiduría de tremenda que nos habla en el versículo 9, el capítulo 9, verso 8, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Entonces nosotros fuimos lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, al ser lavados y limpiados por la sangre de Cristo, nuestras vestiduras espirituales deben de ser blancas y resplandecientes. No es la ropa que tengo por fuera, como esta que está limpia, acaba de poner, y no quiere decir que por eso ya soy limpio, no, lo que tengo que ver es mi vestidura espiritual, que no tenga fallas, no tenga errores, no tenga nada de que avergonzarme. Dios revela por medio del Espíritu Santo si estás fallando o no estás fallando, si tienes que limpiarte en alguna área, no tienes que limpiarte en ninguna área. Él sabe si estás practicando la verdad o la mentira. Él sabe si estás reconociendo que fallas a Dios o no fallas. Como este hombre, Alberto, decía, que no, nosotros podemos tranquilamente seguir adelante porque somos lavados y limpiados por esa sangre poderosa. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser enfáticos con nosotros mismos, de reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por medio de qué? El Espíritu Santo te pone y te rasguña y te dice qué debes de hacer y qué no debes de hacer. No debemos desanimarnos, pero emplear recursos de Dios que nos ha dado a nosotros para reconocer, ahí es donde nosotros tenemos que entrar. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tienes que ir? Yo te pregunto, esta palabra te habla claramente a ti. ¿A quién tienes que ir a confesar tus pecados? No tienes que ir al hermano, a la hermana, a un cura, a una persona.
No, dice, si confiesas a Dios tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. No es como ahora días que se decía que podían todos ahí, el Papa perdonando los pecados de la humanidad. Ningún hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra. El único que tiene el poder de perdonar pecados porque pagó un precio en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos, es Jesucristo. Pero ¿de quién los va a confesar? Del que le confesamos los pecados a él. Señor, he fallado en esto, Señor Jesucristo, he fallado en esto. Él te lava con tu sangre preciosa y Él tiene la autoridad de parte del Padre de limpiarte y purificarte por medio de su sangre y hacerte vestiduras nuevas y resplandecientes. Eso lo hace el Señor, pero por eso tenemos que hacerlo. Por eso dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que las vestiduras quedan grandes, poderosas y resplandecientes. Y el único que puede hacer eso es el Señor. Nadie más lo puede hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Viviendo su palabra. Vivimos la palabra. Practicamos la palabra de Dios. Yo algo que le he dicho a muchos, que ese es el manual de vida, el manual de cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. En 1 de Juan 2:4 nos habla claramente. Él dice, yo le conozco, mire lo que dice claramente, yo le conozco y no guardan sus mandamientos. Dios te reconoce. Yo reconozco, yo conozco, yo sé, yo tengo conciencia. Es tremendo. Y el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, él dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces dice, yo conozco a Dios, yo vivo en Dios, yo vivo en esto, pero no reconoce los mandamientos de Dios, la forma de andar en la tierra, de caminar con Dios. Entonces en vano es. Porque los mandamientos de Dios no los estás viviendo, no se están practicando, pero si estás practicando los mandamientos de Dios, estás haciendo luz en medio de tinieblas y estás confesando al Señor tus pecados, Dios te está haciendo acto para entrar en su presencia y para poder tú hablar verdad, para andar en justicia, no en injusticia. Entonces en Marcos, tremenda palabra la que nos regala el Señor en el libro de San Marcos, ahí para que lo estés mirando, el libro de San Marcos capítulo 12, verso 30 al 31, y dice, y amarás al Señor como con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Es tremendo. Eso tiene que conmover el corazón de alguien. Y quiero volverlo a leer porque esto es algo bastante que enriquece nuestro corazón. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cuántas veces nosotros somos engañados por medio de nosotros mismos? De pronto decimos, yo no me relaciono con aquel, no lo quiero, no lo amo, me aparto de él, no quiero saber nada de esa persona. Le tenemos rechazo, le tenemos cantidad de cosas en nuestro corazón y decimos que amamos a Dios. Ahí nos hace mentirosos. Pero si vivimos el primer mandamiento, amamos a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Amando al prójimo, amando a nuestro hermano, amando a nuestros enemigos. Ahora día estuvimos compartiendo de cómo Dios desde la cruz decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él practicó ese mandamiento también. Amó al prójimo, amó al que estaba, él estando aquí en la tierra, a los que le hacían mal. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántas diferencias hay entre cantidades de personas cristianas que están igual que el mundo? El mundo quizás tienen odio hacia alguien, le hacen brujería, le hacen hechicería, lo mandan matar, le volean piedra a la casa, le hacen cantidad de maldades.
Pero un hijo de Dios no debe de practicar tales cosas. Un hijo de Dios debe estar en una condición muy diferente. Un hijo de Dios debe estar pendiente de su corazón, que no haya rencilla, no haya nada malo con nadie. Yo por eso constantemente bendigo a aquellos que me maldicen, a aquellos que tienen algo contra mí, porque nosotros todos no somos dulces para todo mundo, pero nosotros debemos de amar a todo aquel que está en el planeta Tierra, sea bueno, sea malo, nosotros debemos de amarle para que nuestro corazón permanezca sano. Y ahí es cuando ya la verdad de Cristo se va manifestando en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy viviendo sus mandamientos. Entonces, para vivir los mandamientos de Dios, tengo que sacarle tiempo para leer la palabra de Dios, para conocer cómo debo de andar, cómo debo de pensar y actuar. Entonces, esa palabra me va a enseñar, pero de pronto, ¿a qué le dedico más tiempo? ¿A la televisión? ¿Al fútbol? Al estar ahí de pronto sentado en la sala con gente hablando, criticando, murmurando, o me dedico tiempo para leer la palabra y decirle: Señor, enséñame a caminar, este es el manual de vida, como lo dice el pastor Javier Correa. Pues voy a practicar ese manual de vida, voy a vivir como manda esa palabra. Otro de los puntos que quisiéramos ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 2:6 es claramente que Dios nos manda. ¿Cómo estamos andando? Es una pregunta bastante poderosa que Dios nos da hoy. Y dice el texto en Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú practicas de pronto la verdad, practicas con Cristo, hablas de Cristo, pero ¿andas con él? ¿Andas como él anduvo? Hostia, pero es que él era Cristo, él era el Cristo todopoderoso. Él podía andar en santidad porque era el Dios, ¿no? Él se hizo humano y vivió nuestras tentaciones, no las practicó, pero estuvo ahí latente el enemigo para atacarle también, que lo llevó al desierto y todo. Asimismo vienen esos ataques a nosotros. Por eso el que dice que permanece en él debe andar como Dios. Debe andar, por eso dice: ser santos, los que son santos santifíquense más. Entonces, el que habita a Cristo en él es santo. Entonces debemos de santificarnos día a día más para que la imagen del Dios viviente se refleje en nuestro rostro. Hermoso es eso, bendito y alabado sea el Señor, pero tenemos que hacerlo. Entonces vamos a ver qué nos dice el libro de San Marcos. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, si nosotros somos la sal de la tierra, la sal no puede perder su sabor, porque se vuelve insípida. Y nosotros tenemos que ser esa sazón, que la gente se goce al verte, se goce al ver tu presencia, se goce, quiera compartir contigo, porque hablas bien, porque cada que le hablas transformas y cambia la persona también que está a tu lado. ¿Por qué? Porque esa persona puede ver que tú andas en los preceptos de Dios, en los estatutos, mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo haces? Practicando su palabra, viviendo su palabra. Y ahí es donde tenemos que amarnos los unos a los otros para mostrar que la verdad de Cristo está en nosotros, como lo estuvimos viendo. Y nos lo dice claramente Primera de Juan 2:9. El que dice que es luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¡Qué palabra tan tremenda! Por eso les confieso que soy una persona que cada momento me examino. Y si de pronto viene a memoria alguna persona, viene a mi mente alguna persona de pronto que me hizo daño, de pronto que me atacó, de pronto me hizo X o Y. Si veo que mi corazón piensa y se acuerda de esa persona y viene a mi mente, y veo que de pronto me molesto, me da rabia, me da enojo, inmediatamente le digo: Señor, bendice a esa persona, guárdala, protégela, bendícela,
que tu presencia esté sobre esa persona, que cada día su corazoncito no se aparte de ti. Si es cristiano, si no es cristiano, le digo, Señor, atráelo a tu presencia. Los espíritus que están de pronto manipulando a esa persona hacia a mí o hacia alguien, Señor, bendícelo, guárdalo. Oro por esa persona porque me da temor de que Él dice claramente en el manual de vida, que es la palabra de Dios, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Entonces yo tengo que saber que si yo soy luz, debo andar en luz y no en tiniebla. Y para andar en luz debo amar a mis enemigos, amar a mis amados, amar a toda la sociedad, sea buena o sea mala, igual como lo hace. El mismo Señor deja caer el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, como quien dice, manifestando su amor. Pero el dejar abrir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, no quiere decir que Él está aceptando al injusto. El injusto tiene que santificarse. El injusto tiene que reconocer sus faltas. El justo tiene que justificarse más, hacer justicia. No hacer injusticia, sino hacer justicia en sí mismo primero. En nosotros mismos primero, mirar la que sí estemos viviendo en justicia. En primera de Juan 2, 7 al 11, es impresionante cuando uno empieza a leer y escudriñar. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, dice el apóstol Juan, tremendo este varón, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, porque lo sabían. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece. Oiga, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es impresionante de cómo hoy en día estas cosas se pueden estar viendo, se pueden estar viviendo y ser engañados nosotros de decir que amamos al hermano y viendo que estamos en tinieblas no lo reconocemos. Gente que dice, yo no quiero volver a ver a esa persona, no quiero volverle a hablar, no quiero ni pensar porque me pienso y me revuelve las tripas, me da rabia. Pues allí está la palabra, el manual de vida que te está hablando de que allí el enemigo te está engañando, haciéndote creer que el aislar a alguien te hace a ti santo. No. Allí es donde debemos de amar a nuestros enemigos, amar al pecador, pero no el pecado. Y el solo tener rechazo hacia una persona, no quererle ver, ahí el enemigo ya me está haciendo pecar para que yo practique lo que es el odio. Por eso, primera de Juan 3 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Por eso volví y le leo despacio, permanentemente en él. Entonces, cuando aborrecemos a nuestro hermano nos hacemos homicida. Entonces decimos, hay veces gente que critica, que habla, que aquel ladrón, yo no sé qué, que aquel como mata, que ese es un asesino cristiano. De pronto que hablamos así de los presos que están en la cárcel, los preciosos de Dios, que muchas bendiciones para ellos y el Señor nos los guarde en este tiempo tan difícil. Y vemos que estas personas que han sido homicidas, si ellos confían en sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarles y que no lo practique, o que practique el pecado y se aparta de él, alcanza su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si muchos dicen, no, yo nunca he matado, yo nunca he hecho esto, pero aborreces a tu hermano, ya sos un homicida.
Y los homicidas no va a entrar al reino de los cielos, y no creo que tú te vayas a quedar porque tienes algo contra un hermano. No, es el tiempo de desechar eso y poder decir, no, yo no quiero perderme la salvación. Yo no quiero que cuando llegue la venida del reino de los cielos, suba la presencia ahí, sea juzgado, porque no amo a mi hermano, no amo a aquel que me hizo malo. Lo malo, no amo a aquel porque tengo rencor en sí, no quiero ni platicar con él ni verlo. Entonces eso me hace un homicida, un asesino. Entonces yo debo de quitar esa faceta que el diablo me está poniendo a mí para hacerme apartar de mi bendición. Y entonces no es justo que por yo tener una carga con otro vaya a pecar. No, más bien bendigo a mi hermano y mantengo mi corazón sano. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso dice que con nuestra mente, amarás a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, y le amamos fervientemente. Pero entonces, si lo hacemos, debemos de practicar este manual, donde si decimos que yo amo a Dios con todo mi corazón, le amo, y aborrezco a mi hermano, soy homicida, soy mentiroso, soy esto. Y los mentirosos no reinan en los cielos, y ni tampoco los homicidas. Entonces, ¿qué justificación tiene de irnos nosotros a no heredar el reino por otro? No, amemos a nuestro hermano y bendigámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí es donde tenemos que examinarnos. ¿Qué tienes en tu corazón guardado de alguien? Entonces, a ver, ¿qué relación tienes tú ahora con Dios? En estos tiempos, que Dios manda a que tengamos una relación con Cristo o con el mundo. ¿Qué relación tienes tú? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿O andas así, pati abierto? ¿O andas recto? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúchenme, preciosos de Dios. Les amo mucho en el amor del Señor y quiero ser enfático en esto. Ese cura Alberto de CNN, cuando lo entrevistaban ayer, decía todo lo contrario de este versículo. Que nosotros no tenemos necesidad de apartarnos de las cosas del mundo. Que ellos le lavan el cerebro a la gente, que la gente puede actuar normal porque Dios ya pagó ese precio en la cruz. Eso es una mentira del diablo. ¿Dónde se reúnen los homicidas, los que hacen maldad? Algo impresionante que te quiero regalar en este momento. Decía que con solo nosotros, quisque hacer plegarias que él hace en la católica, que somos salvos. No es así. Tenemos que practicar la verdad, tenemos que andar en sus mandamientos, tenemos que andar en Cristo. Por eso, si nosotros amamos más las cosas del mundo que a Dios, pues nos vamos a perder. Por eso dice que es el manual de vida, es un cambio que tiene que hacer en mi vida, en mi corazón. Y Gálatas nos habla, el 1:14 también nos habla claramente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Imagínense. Pero dice del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Yo tengo que andar conforme a su palabra aquí. Entonces tengo que dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los pecados pecaminosos, las herejías, el pecado que siempre quiere desechar mi vida de la presencia de Dios, sino que antes tengo que mostrarle al mismo Satanás que yo soy redimido y lavado por la sangre de Cristo. ¿Cómo mostramos que verdaderamente estamos viviendo lo que estamos dialogando en este tiempo de la palabra? Tenemos que mostrar que Cristo está en nuestras vidas, como lo dice Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, ¿cuántos lo saben que Cristo es justo? Él es justo y poderoso. Y sabéis también que todo lo que Él hace
justicia es nacido de Él. Todo lo que nosotros reconocemos que Dios es justo y que toda justicia que Él hace es de Él, entonces nosotros debemos de practicarlo, debemos de vivirlo. Por eso la palabra de Dios nos instruye. Le estoy hablando mucho de lo que son textos bíblicos que te llevan a reflexionar, y que mentiras como la que dijo este hombre Alberto con este director de CNN es llevar a un desenfreno más el pecado a la sociedad, donde la gente se va a desenfrenar más al pecado. Y si estamos viviendo crisis por causa del pecado, aún en estos tiempos, si llevamos ejemplos como los que habla este hombre, pues la humanidad se va a desenfrenar más y la maldad más va a crecer y el pecado, y va a venir más plagas, más enfermedades por causa del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que la tierra gime por el dolor, por el pecado. Y dice primera de Juan 3, 6 al 10, todo aquel que permanece en Él no peca. Escúcheme, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, mire cómo habla el apóstol Juan aquí. Nadie os engañe. Este hombre no puede engañar a la sociedad de decir que puedes hacer maldad. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así que dicen, nadie es justo en la tierra sino Cristo. Pero si Cristo ya vive en ti, como dice la palabra por el apóstol Pablo claramente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces tú eres justo por la justicia de Dios que estás viviendo en tu corazón. El que practica el pecado es del diablo. Así que sabemos que todos los que practican el pecado es del diablo. ¿A qué está llevando este hombre, Alberto, a toda la sociedad? A que entren a ser parte del diablo, a que entres a ser del grupo del diablo, a que practiques el pecado y llegues a la sociedad degradado de todo, a las cárceles y todo. ¿Por qué? Por causa de una persona que da una mala información. Entonces, y es porque el diablo peca desde el principio. Para esto permanece el Hijo de Dios, para que deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tú naciste de Dios, no practiques más el pecado. Deja el pecado porque eres nacido de Dios. Si los de la católica dice que puedes pecar porque Dios pagó el precio por la cruz del Calvario, como decía este hombre, Alberto, este cura, pues no es así. Tienes que practicar la palabra. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que nace de justicia y ama a su hermano y odia a su hermano, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces vamos a vivir conforme Dios nos está mandando en su palabra. Vamos a practicar y a mostrar que sí verdaderamente andamos en luz y no en tiniebla. Vamos a reconocer que somos pecadores y que el pecado tenemos que santificarnos día a día, como dice la palabra, que andar así. Vamos a empezar a vivir la palabra de Dios en nosotros, a empezar a leer más la palabra de Dios, a andar como Cristo andó. Así, los pasos que Él dio, amémonos los unos a los otros. Y una relación con Cristo más que con el mundo. Con el mundo no hay relaciones para nada. Muestra que Cristo está en tu vida por medio de tus acciones y tus obras que tú estás haciendo. Ese es un mensaje que quería regalarles hoy, que la gloria de Dios esté sobre ustedes. Y quiero orar por ustedes. Padre, bendice este hermoso pueblo y que tu presencia permanezca en cada uno de ellos, que rasgulle esta palabra en el corazón de cada uno, bendito Dios, y reprendo todas palabras de falsedad de hombres que mandan al pueblo a pecar, y que, bendito Dios de gloria, que podamos ser santificados por medio de tu palabra, que la gloria de Dios permanezca sobre ti. Declaro sanidad en la casa de cada uno de los que están viendo este programa en el nombre de Cristo Jesús, y declaro
declaro sanidad de toda enfermedad que hay en tu hogar, en tu cuerpo, en tu vida. Declaro sanidad ahora mismo. Ahora mismo. Desciende Espíritu Santo. Desciende ahora Espíritu Santo. Glorifícate, poderoso Espíritu Santo. Haz ahora en las vidas, en las almas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Damos honor y gloria, bendito Dios. Con ustedes, el pastor Javier Correa de la Iglesia Cristo Reconciliando las Naciones. El Señor me les bendice mucho.